De vuelta aquí en Área Reservada TV, quedó un tema planteado por parte del doctor Figueredo. Los próximos pasos que dé la oposición, la comunidad internacional que se ha convertido en nuestro principal apoyo, ¿cómo lo vería? ¿Cómo puede poner las decisiones que tomen la MUD, por ejemplo, en el caso de inscribir candidatos el 8 de agosto? ¿Cómo lo vería este grupo de países que están presionando para desconocer este paso que ha dado el gobierno de Maduro? Bueno, sería, para colocarlo con una palabra suave, sería simplemente una falta de seriedad absoluta, una falta de sindéresis. Y bueno, si alguien quiere ir en eso, que se vaya el que quiere jugar al oportunismo político de siempre. Yo creo que están viniendo otros tiempos. Y si se quedan los que se queden, que tienen organizaciones políticas, esa masa que estamos hablando ahí de 40% que no quiere contestar porque no saben ni se quiere, ¿con quién crees que se va a ir? ¿Con los que quieren ir a las gobernaciones o los que dicen firmemente lo que la gente quiere? No. Aquí en este momento es un momento de corte. Esto no es un momento de manipulaciones sobre una situación que ha perdido, lo definieron muy claramente, estamos en un estado forajido. ¿Cómo vas a tú pactar una negociación con un estado forajido que ha violado sistemáticamente la Constitución, tanto en el procedimiento del origen de la constituyente como en la forma que se ejecutó, inclusive desconociendo la base de su propio partido? Entonces, ¿usted cree que esto es un error de parte de la oposición dar ese paso? No de la parte de la oposición, de los que quieren dentro de la oposición, y vamos a ver quiénes son los insensatos que se suman a eso. Entonces, si esa no es la vía... Si son insensatos, que se vayan de una vez. Entonces, pero tú no crees, Emilio, que una de las cosas buenas que está planteando esta complejísima, difícil y angustiante situación es que las cosas se están aclarando. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los personajes aparecen claramente en sus ambiciones, en sus debilidades, y también aparecen otros con sus fortalezas y su capacidad de liderazgo. Es el momento en que se está decantando el liderazgo. Está desapareciendo una vieja forma de hacer política por una nueva forma de hacer política en el cual recoge muchas cosas de la vieja política en cuanto a la ideología, porque si vemos los dos partidos más importantes que hay ahora, vamos a ponerlo claro. Voluntad Popular tiene, quizás la gente no lo sabe, si ustedes van a la oficina de Leopoldo López y ven que está el retrato de Rómulo Betancourt y de Rómulo Gallego. O sea, es el rescate de la socialdemocracia. Yo no sé si sería que se ve en las oficinas de PJ, pero evidentemente pareciera que entra... No especules, no especules. No especulo. No, pero es que claramente, pero es que claramente se ve que parte del proyecto de Leopoldo López ha sido ocupar el espacio de la histórica. Sí, y el otro, si ese ocupa ese lugar histórico y se inscribió en la Internacional Socialista, en el socialismo democrático que existe en muchas partes del mundo, evidentemente el otro partido importante tendrá que buscar otro espacio distinto, como ha habido tantos movimientos, el movimiento de democracia social. Y PJ ocuparía el espacio histórico de Copey. Sí. Entonces, en eso. Y el tercer grupo es justamente este chavismo crítico, que tiene su vigencia y eso, que está ocupando otra forma del socialismo, pero un socialismo quizás con un apego más a las leyes y a la Constitución y con rescate de algunas cosas que también tiene su razón de ser. Entonces, esa realidad, si la vemos así, como se ha escuchado, tanto Voluntad Popular como Primero Justicia no estarían dispuestos a ir a una elección de gobernadores, evidentemente el chavismo crítico tampoco. Entonces yo creo que ahí se puede establecer, yo no soy tan ambicioso, pero podría haber una especie de pacto de la Moncloa o algún mecanismo que pueda permitir la viabilidad política de Venezuela. En torno a la Constitución de 1999. En torno a la Constitución de 1999. ¿Y usted cree que ese es el camino que debería seguir la oposición? Definitivamente. Yo comparto esa idea totalmente. Definitivamente. No nos olvidemos que, como nunca y con una fuerza que no era igual en otros tiempos, el electorado, como lo queramos llamar, el electorado, el pueblo, los ciudadanos, tienen un peso ahora que no lo tenían en otras épocas. Las redes sociales han redefinido lo que es el pueblo como actor político. Y cuidado con pensar, y lo digo porque creo que en esto hay muchas equivocaciones, con pensar que quienes participan en las redes sociales son la gente de clase media hacia arriba. No es así. La gente de los sectores populares está muy enterada de muchas cosas, ¿a través de qué? De Facebook, de Twitter, etcétera. Bueno, el principal medio de comunicación hoy en Venezuela es el Facebook. Y ese es el error del gobierno, que pensó que controlando las televisoras públicas y las televisoras de fuente abierta, controlaba la opinión. Hoy en día hay más celulares que venezolanos.
O sea, la cifra que me dio la gente de Samsung, o sea, aquí hay no sé cuántos millones, o sea, que cualquiera puede tener acceso, por lo menos a mensajes de texto, muchos de ellos tienen acceso a Twitter, otros toman fotografía. Por eso es que el gobierno se encuentra desconcertado porque hay millones de periodistas informales. Y eso lo decía el filósofo francés Lévy, decía que la revolución que venía era la revolución de la inteligencia colectiva, porque en vez de ser recipiente de información, eres recipiente y al mismo tiempo generador. Bueno, es una ventaja cultural que tiene Venezuela, que siempre hemos sido un país muy abierto a las influencias externas, pero hay un punto que usted planteó que no quiero dejarlo escapar, doctor Figueredo, que es la posibilidad de un quiebre interno en la constituyente, que fue un escenario que se consideró previamente, pero que creo que usted como que tiene información o le parece o tiene la percepción de que es algo que está en pleno desarrollo. Más que información, que todos tenemos información y la información hay que tomarla con pinza porque esto es un ambiente muy lleno de contrainformación y de manipulación de la información. Pero esta mañana la ex defensora del puesto, Gabriela Ramírez, lo dio a entender claramente. Hay un profundo descontento en la base del PSUV porque los que hicieron el trabajo dentro de sus comunidades fueron todos sacados y sustituidos por listas a dedo. Entonces eso es un factor importante porque entonces no solamente no están aplicando la democracia en el sentido del Estado venezolano, sino que la están cercenando también internamente en el partido. Y eso es muy peligroso. Bueno, es que el fraude no solamente fue contra el resto del país, también fue contra ellos Entonces, mismos. Claro. eso puede llegar, no sé si puede llegar al punto, puede llegar a una implosión. Pero también hay otro factor. En la medida que la corriente que pretende dominar y que la manejó Jorge Rodríguez con Tibisay, que es las listas, que nadie ha dicho cuántos votos nulos hubo, cuántas abstenciones, a quiénes votaron. En ese procedimiento... No sabemos por lo menos de un voto nulo. Sí, bueno, yo conozco, sí, ya sabemos uno que lo hizo. Pero en todo caso, era prácticamente, literalmente imposible dentro de esa cantidad de elementos que la gente pudiera determinar por quién. Esas listas estaban hechas dentro de un cierto balance de poder interno y parece ser que el castromadurismo, para darle un cierto nombre, también quiso aplastar con el ala, no sé cómo la vamos a llamar, el ala militar. Sí, militarista. Ramón. Pero a todas estas, no nos olvidemos que hay un factor que corre violento como un río subterráneo, que nos hemos olvidado de ese factor en los últimos días por toda la efervescencia política. Es la situación socioeconómica de la gente. El hambre. La gente está pasando trabajo. Así es. La gente de menos ingresos está pasando trabajo como nunca había pasado en los últimos años. ¿Y con el dólar a 13.000 hoy? Ajá. Miren, yo no puedo, nadie puede pensar en su sano juicio que eso no va a pesar. Que si la economía no tumba gobierno, cuidado con ciprismo o historicismo o fórmulas, una especie de marxismo que renace de alguna manera por ahí. Miren, no sabemos. Esto es un factor en este momento determinante. Una asamblea que va a tratar de rodar a partir de, ¿cuándo? ¿Pasado mañana? El jueves, sí. De mañana. Pero se van a arreglar las cosas. Vamos a estar comiendo mejor, a mejores precios y mejor abastecidos dentro de 2 o 3 meses. O 4. No, en unos días. O sea, No, pero vamos a dar más tiempo. Sí. Dentro de otros 4 meses lo que viene es tremendo. Bueno, el informe de Ricardo Hausmann, que acaba de sacar un artículo que lo publicó para el público lato, dice que la caída formal del PNB es de 45%. Dice, eso es más grande que lo que fue la gran crisis de los años 20 en Estados Unidos. O sea, el nivel de la crisis es brutal. tan brutal que no se puede imaginar. Tenemos el salario mínimo más bajo yo creo que hasta más bajo que Haití, creo yo. O sea, es una situación, eso es inmanejable. Solamente se puede recuperar esto con un gobierno de unión nacional, con una reestructuración en todos los campos. Mientras esto siga, no solamente no va a mejorar, sino va a empeorar y va a ser peor la solución al final. Sí, que hoy. pero Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López, para ponerles nombre y apellido, ellos se sienten muy seguros por el apoyo de la Federación Rusia. O sea, Rusia nos da el apoyo, es la gran potencia emergente y nos va a lograr sostener. ¿Eso es realista? Absolutamente irreal. Potencia emergente. Tienen una crisis económica severa, le acaban de poner más sanciones y Rusia al final lo que va a negociar sus propios intereses.
O sea, ya están lográndolo en Siria. En Siria los americanos no es el punto fundamental de Trump. ¿Y qué es lo que está en juego? Crimea. Las sanciones tienen como eje la ocupación de Crimea, que había sido en la época de Khrushchev pasado a Ucrania. Y en ese caso nosotros pasaremos a hacer una especie de cambio. Nosotros somos una base de cambio. Lo somos con Rusia y lo somos con Cuba. ¿Ustedes creen que con Cuba los canadienses, los españoles, que son los dos grandes factores que generan turismo sobre la isla, ustedes creen que no están estableciendo, diciendo en un cierto realismo, mira, atente a las consecuencias porque este es un Estado fallido? Mira, lamentablemente se nos está agotando el tiempo, este programa ha estado sumamente interesante y tenemos que ir asomando las conclusiones. Ramón, tú has hecho mucho énfasis en el tema de la incertidumbre. ¿Tú ves incertidumbre en el chavismo? De cara a lo que va a pasar en los próximos días. Tú como persona que has dedicado tu trabajo académico en buena parte al tema del liderazgo y la organización. Ya hemos hecho la reflexión sobre la oposición, pero el otro factor, el chavismo. Tremendos problemas de liderazgo en el chavismo. Tremendos problemas, inmensos. Lo cual es un factor importantísimo para crear incertidumbre en ese mundo, ¿no? En ese mundo tan particular que es el PSV, etc. Contradicciones de uno y otro tipo. No le auguro, y con mucho gusto no se lo auguro. Sí, está bien, estamos de acuerdo, pero objetivamente hablando, no lo que uno quisiera ver, sino lo que tú crees que puede ocurrir. Es que lo que va a ocurrir puede ir por la línea que señaló Emilio. Graves conflictos allí, que tienen que ver en buena parte con el deterioro acelerado de la situación de la gente. Mira, la gente lo siente. Y además, ¿cuánto le queda ya de apoyo al régimen? ¿Cuánto le damos? ¿20%? No, Pero tienes el apoyo militar. Si lo dividen Ya, no, entre los críticos y los no críticos. En términos del apoyo popular. Ninguno. Ellos lo que dicen, tenemos el apoyo de las armas y no nos importa lo que opine ni el resto de los Y los venezolanos, ni el resto militares, del ya mundo. que tocaste el punto, no son sensibles a lo que está pasando con la gente. Sí, pero Ese es un mundo Parecería ignoto, que no. ese es un mundo desconocido. Yo no tengo información privilegiada del mundo militar. Pero Pero, te me voy a decir una cosa. niego a creer, Pedro, Ajá. que no estén pasando también contradicciones importantísimas como las que está pasando en el resto del país. Ellos no son una isla, aunque quieran serlo. Ramón, disculpe, es que a mí me impactó mucho ver un video en el Poliedro el domingo al general Benavides Torres y al general Marcos Torres repartiendo arepas, un voto por una arepa. Es una cosa que a mí me impactó. no, eso es patético. Y son jefes militares. O sea, uno de la Guardia Nacional y otro del Ejército. O sea, cuando tú ves eso, bueno, estos militares están dispuestos a mantener este país, les importa un comino lo que opine el resto de la comunidad internacional y lo que opinen el resto de Ahora, los sí venezolanos. están dispuestos a mantenerse en el poder a como de lugar. Bueno, pues A no- como de lugar. Ahora, que tú lo consideres es una cosa, que lo puedas hacer es otra. Que lo puedas hacer es otra. Las noticias que llegan del mismo mundo militar, públicamente, no me refiero a nada privado confidencial, señalan que ahí hay líos, que ahí hay problemas, que ahí hay contradicciones que pueden aflorar en cualquier momento. Nuevamente vuelvo a la idea inicial, es un mundo incierto en el cual cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar cualquier día a cualquier hora. Gracias, Ramón. Doctor Figueredo, vamos a sus conclusiones, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle a usted por el tema que se nos ha escapado lamentablemente, el factor Donald Trump. ¿Hasta dónde el presidente de los Estados Unidos estaría dispuesto a llegar en esta situación? Ojalá, y eso es lo que yo deseo, se llegue a un acuerdo político entre los factores principales para recuperar la nación. O sea, la frase de un gobierno de unión nacional no es una frase retórica. Si no, puede ocurrir aquí lo que ocurrió en Yugoslavia. O sea, yo me temo, no lo deseo, no lo quiero, pero si no somos capaces de ponerlo entre los venezolanos entre acuerdo, alguien nos pondrá de acuerdo. En el caso de Yugoslavia, después de miles de problemas y en la intervención de los cascos azules, tuve la información que como no se ponían de acuerdo los diferentes líderes de la región Bosnia o no sé cuánto, lo que hicieron los americanos, se los llevaron todo en un avión, los pusieron en Estados Unidos y hasta que no se pusieron de acuerdo no regresaron a Yugoslavia. Entonces, tan duramente como eso, y lo sé por fuente directa de alguien que participó en los cascos azules. Entonces, ¿vamos a dejar que decidan por nosotros o vamos a tener la sindéresis y la inteligencia de encontrar entre los factores democráticos de este país un acuerdo que nos permita superar por nosotros mismos
nuestra crisis. Embajador Figueredo, muchas gracias, muy amable. Bueno, amigos, estos son los temas. Creo que este programa no tiene desperdicio alguno. Esto es Área Reservada TV, desafiando la censura y la conexión de Internet. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de Área Reservada. Que estén bien.